Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Moscoso del Rivero, soy estudiante de la carrera de Medicina y te vengo a explicar el sistema cardiovascular y el sistema muscular. El sistema muscular, como sabemos, está compuesto por todos los músculos del cuerpo. Los músculos esqueléticos voluntarios constituyen su gran mayoría. Todos los músculos esqueléticos están compuestos por un tipo específico de tejido muscular. En este caso, existen tres tipos de tejido muscular: el músculo esquelético, los músculos estriado cardíaco y los músculos lisos. En este caso, los músculos esqueléticos se subdividen a su vez según su forma, en planos puniformes, fusiformes, cuadrados, circulares y esfinterianos, y con cabeza o vientres múltiples. Las funciones del músculo esquelético son las de contraerse, permitir los movimientos automáticos, o sea, los reflejos, mantener el tono muscular, o sea, su coloración, y realizar contracciones básicas, en este caso activas. En cambio, en la longitud del músculo, que pueden ser isotónicas, o sin cambio, que pueden ser isométricas. Los movimientos isotónicos pueden ser concéntricos, que producen un movimiento por acortamiento, o excéntricos, que permiten el movimiento por relajación controlada. Los motores principales son los músculos responsables de un determinado movimiento. Los fijadores estabilizan una parte del miembro mientras otra parte de ellas se mueve. Los sinergistas aumentan la acción de los motores principales, mientras que los antagonistas se oponen a la acción de otros músculos. Ahorita hablaré sobre el estriado cardíaco. El músculo estriado cardíaco forma la pared del corazón, o sea, la pared muscular, en este caso el miocardio. Una cierta cantidad de músculo cardíaco se halla también en las paredes de la aorta, las venas pulmonares o la vena cava superior. Las contracciones del músculo estriado cardíaco no se hallan bajo el control voluntario. La frecuencia cardíaca se regula extrínsecamente por un marcapasos. Un sistema de conducción de los impulsos compuesto por fibras musculares cardíacas especializadas, que a su vez están influidas por el sistema nervioso autónomo. El músculo estriado cardíaco tiene una apariencia microscópica, netamente en bandas. Ambos tipos de músculo estriado se caracterizan además por el carácter inmediato, rápido y potente de sus contracciones. Aunque el rasgo se aplica al músculo estriado esquelético y cardíaco, habitualmente se emplean los términos estriado y en bandas para designar el músculo estriado esquelético voluntario. El músculo estriado cardíaco se distingue del músculo estriado esquelético por su localización, aspecto, tipo de actividad y medio de estimulación para apoyar su continua y elevada actividad. La irrigación sanguínea del músculo estriado cardíaco es el doble que la del músculo estriado esquelético. El músculo liso, que es el tercer músculo, o sea, un tipo de músculo, se denomina así por la ausencia de estriaciones en las fibras musculares. Al examen microscópico forma una gran parte de capa media, o sea, la túnica media, de las partes vasculares, o sea, por encima del nivel capilar. Por lo tanto, aparece en el todo el tejido vascularizado, que también compone las partes musculares de las partes del tubo digestivo y sus conductos. El músculo liso se encuentra en la piel, donde forma los músculos erectores del pelo, asociados con los folículos pilosos, y el globo ocular, donde controla el grosor de la cristolina o el tamaño de la pupila. Como sabemos, los músculos pueden dividirse según su forma y conforme a ella denominarlos.
están los músculos planos, que tienen fibras paralelas, a menudo con una apeneurosis, por ejemplo, el músculo oblicuo externo del abdomen, plano y ancho. El sartorio es un músculo plano y estrecho, con fibras paralelas que se ubican en el interior de la pierna. Los músculos peniformes son semejantes a plumas en cuanto a la disposición de sus fascículos. Los músculos fusiformes tienen forma de huso, con un vientre grueso y redondo, y extremos adelgazados, por ejemplo, el bíceps braquial. Los músculos convergentes se originan en un área ancha y convergen para formar un solo tendón, por ejemplo, el pectoral mayor. Los músculos cuadrados tienen 4 lados iguales, por ejemplo, el recto del abdomen, entre sus intersecciones tendinosas, a lo que se les dice cuadros. Los músculos circulares o esfinterianos rodean las aberturas u orificios corporales y los comprimen cuando se contraen, por ejemplo, la orbicular del ojo, que se cierran los párpados. Los músculos con múltiples cabezas o vientres tienen más de una cabeza de inserción o más de un vientre contráctil. Respectivamente, los músculos bíceps tienen 2 cabezas de inserción, por ejemplo, el bíceps braquial. Los músculos tríceps tienen 3 cabezas, como el tríceps braquial, y los músculos digástrico y gastrocnemio tienen 2 vientres. Bueno, en fin, con esto resumimos los tipos de músculo, qué hace el sistema muscular y en qué se dividen. Ahorita hablaremos sobre el sistema cardiovascular. Bueno, el sistema cardiovascular consta del corazón y los vasos sanguíneos. Como sabemos, el sistema cardiovascular es muy importante, ya que circula la sangre por todo el cuerpo y da nutrientes esenciales para las células para que cumplan con su metabolismo. El órgano principal del sistema cardiovascular es el corazón. El corazón se caracteriza por ser hueco y del tamaño de un puño. Este se localiza en la parte plano superior intermedio al diafragma, cerca de la línea media del tórax, en el mediastino. El corazón se divide en está constituido por 3 tejidos: el tejido endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio, que es un tejido epitelial de revestimiento; el miocardio, que es una capa más voluminosa que está constituida por tejido muscular cardíaco; y el pericardio es el que envuelve al corazón completamente, y por su capacidad de contraerse y expandirse actúan como una bomba que hace que circule la sangre por todo el cuerpo. Como sabemos, el corazón está dividido en derecha e izquierda, superior e inferior, y tiene cavidades. Estas cavidades están separadas por tabiques. Bueno, hablaré sobre la aurícula derecha. Esta aurícula es una cámara de paredes delgadas que recibe la sangre de todas las partes del cuerpo, excepto de los pulmones. 3 grandes venas desembocan ahí: la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, que drena la sangre del corazón mismo. La aurícula derecha bombea la sangre venosa desoxigenada hacia el ventrículo derecho. Sus paredes anterior y posterior difieren mucho entre sí. La posterior es lisa, mientras que la exterior es rugosa, por lo que presencia de rebordes musculares. El ventrículo derecho forma parte de la cámara anterior del corazón. Su interior contiene una serie de rebordes que se forman con las heces protuberantes de fibras miocardias.
las trabéculas carnosas, algunas de las cuales contienen la mayor parte del sistema de conducción e impulso nervioso del corazón. El tabique intraventricular es el que separa los ventrículos. El tabique interauricular es el que separa las aurículas. Bueno, la aurícula izquierda está formada por gran parte de la base del corazón. Recibe la sangre ya oxigenada procedente de los pulmones a través de 4 venas pulmonares. Después de ser recibida esta cámara, la sangre es bombeada hacia el ventrículo izquierdo. Sus dos caras, posterior y anterior, son lisas. La sangre pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo por la válvula mitral o bicúspide, que tiene solo 2 cúspides. El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la cámara más muscular. Sus paredes son 3 veces más gruesas que las del ventrículo derecho. Con su potente bombeo, esta cámara impulsa la sangre para la aorta, a todas las partes del cuerpo, excepto a los pulmones. La sangre regresa al corazón por la aurícula derecha. La sangre pasa del ventrículo izquierdo por la válvula semilunar aórtica a la arteria mayor de mayor calibre del cuerpo, la aorta ascendente. De esta, una parte fluye de las arterias coronarias que se ramifican de la aorta y lleva la sangre, pasa cayoda de la aorta a la aorta descendente, esta última con sus porciones torácica y abdominal. Hablamos de unas válvulas. Las válvulas están divididas en 4 que se dividen en cardíacas, que son cardíacas. Las válvulas auroventriculares son estructuras delgadas, que de manera de hojas entre las aurículas y los ventrículos. Evita el reflujo de los ventrículos hacia las aurículas durante el periodo en que los primeros están bombeando, o en todo caso contrayéndose. Entre la aurícula y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide, llamada así por estar formada por 3 valvas. El orificio entre la aurícula y el ventrículo izquierdo están ocupados por la válvula mitral o bicúspide, que se debe a su nombre a sus 2 valvas. Esta válvula es más fuerte y gruesa, ya que el ventrículo izquierdo es el mayor potencial de bombeo. La sangre es impulsada a través de la válvula tricúspide y mitral cuando se contraen las aurículas. Al contraerse los ventrículos, estas válvulas se cierran y resisten cualquier presión de la sangre que podría hacerlas abrir a las aurículas. Las válvulas semilunares están formadas por una estructura de manera de bolsas insertadas en los puntos en que la arteria pulmonar y la aorta abandonan los ventrículos. La válvula pulmonar ocupa un orificio entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar que se dirige hacia el pulmón. La válvula aórtica resguarda el orificio entre el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Qué hacen las válvulas? ¿Se abren y se cierran? Cuando los impulsos eléctricos se propagan por todo el músculo ventricular de la parte inferior del corazón, los 2 ventrículos se contraen al mismo tiempo. En esta contracción se le llama sístole ventricular. Esto produce una elevación de la presión ventricular. La presión dentro de las cámaras ventriculares, cuando ésta excede a la aurícula, las válvulas tricúspide y mitral se cierran con fuerza. Cuando la presión ventricular aumenta para acceder la presión en la arteria pulmonar y aorta, las válvulas semilunares se abren. El periodo de contracción ventricular va seguido de la relajación del músculo ventricular y de una caída repentina de la presión sanguínea ventricular. Es decir, las válvulas cardíacas se abren y se cierran al modificarse
la presión de la sangre a ambos lados de ellas. Estas diferentes deben principalmente la acción de los ventrículos. Como sabemos, el término circulación deriva de la raíz latina circulatio, que se refiere a los movimientos o en círculo. La circulación se divide en menor y mayor. En este caso, la menor, este circuito lleva sangre del corazón a los pulmones y de estos al corazón. Y la mayor es un circuito principal donde la sangre oxigenada del corazón va a todas las regiones del cuerpo, y en este caso de todas las regiones del cuerpo hacia el corazón. Como sabemos, para resumir todo, los pasos a través de un circuito completo del sistema cardiovascular. Llenado del ventrículo izquierdo con sangre oxigenada, la sangre es oxigenada en los pulmones y retorna a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Después de esta, sangre fluye desde la aurícula al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Del ventrículo izquierdo, la sangre es expulsada hacia el interior de la aorta. La sangre abandona el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la presión dentro del ventrículo aumenta y provoca la abertura de la válvula aórtica y la expulsión con fuerza de la sangre hacia el interior de la aorta. Después la sangre fluye a través del sistema arterial, impulsada por la presión generada por la contracción del ventrículo izquierdo. El gasto cardíaco se distribuye en diferentes órganos. El gasto cardíaco total del hemicardio izquierdo se distribuye en los órganos del cuerpo por medio de grupos de arterias paralelas. El flujo sanguíneo de los órganos se recolecta en las venas. La sangre que abandona los órganos es sangre venosa y contiene productos de desecho del metabolismo como dióxido de carbono. El retorno venoso a la aurícula derecha, puesto que la presión en la vena cava es mayor que en la aurícula, esta última se llena de sangre. En el estado estacionario, el retorno venoso a la aurícula derecha es igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. La sangre venosa mezclada llena el ventrículo derecho desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide en el hemicardio derecho. O sea que se mezcla. La sangre es expulsada desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Cuando el ventrículo se contrae, la sangre es expulsada a través de las válvulas pulmonares hacia el interior de la arteria pulmonar que llega a los pulmones. En el lecho capilar de los pulmones se añade oxígeno a la sangre procedente del gas alveolar y se elimina el CO2 de la sangre que se añade al gas alveolar. Así, la sangre que abandona los pulmones contiene más O2 y menos CO2. La sangre de los pulmones retorna al corazón a través de las venas pulmonares. La sangre oxigenada regresa a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar para un nuevo ciclo. Y así es como el sistema cardiovascular es un ciclo que va. De este modo te puedo explicar el funcionamiento del sistema muscular y el sistema cardiovascular y por qué está conformado. Agradecería que le des like y compartas este video. Y síguenos para ver otro video más importante. Suscríbete.